Caballeros, no temáis, pues la dama nos ha bendecido. ¡Carga! El código de los Herrimauts. No hagas daño a los inocentes. No se puede luchar por la justicia por medios injustos. Defiende la justicia allí donde la ley ha fracasado. Toma el excedente de los ricos para alimentar a los hambrientos. Y no es perjudicial perder un dinero que no se necesita. Sé sincero con tus compañeros. La traición es un acto ruin, propio de pieles verdes u hombres bestia. No preguntes por el pasado de tus compañeros. Todo Herrimault tiene sus motivos para luchar y debería ser juzgado por sus actos presentes. Rechaza las fuerzas malignas y combátelas aunque ello implique aliarte con tiranos. ¿Esta ridícula carta es lo que dejasteis tras robarnos los suministros y pertrechos? Mientras luchábamos con honor contra los hombres bestia que asolan toda Bretonia. Hoy quizás tengáis honor, pero hace unos años no tuvisteis el mismo cuando asolasteis nuestro pueblo, matando a los hombres y mujeres que justamente os reclamaban alimento y pagar menor tributo. No os molestéis en parlotear. Os voy a mostrar de primera mano el deber de un caballero respecto a la traición de su campesinado. ¡Inclina tu cabeza! Quienes visitan brevemente Bretonia ven una tierra de fértiles granjas, colinas onduladas, montañas de belleza inhóspita y bosques espaciosos. La población está formada por caballeros nobles y corteses, bellas damas y campesinos satisfechos y respetuosos. Los cocineros bretonianos son famosos por sus habilidades culinarias. El vino que se elabora en los viñedos del campo es célebre en todo el viejo mundo. Esta es la imagen que los bretonianos quieren dar, y no es del todo falsa. Sin embargo, sí que oculta ciertos problemas. Las montañas son el hogar de pieles verdes y en el bosque habitan inmundas criaturas. Muchos campesinos se mueren de hambre y por toda la región abundan caballeros que usan la cortesía para enmascarar las brutalidades que acometen.
incluso los magníficos sabores de la comida suelen ocultar ingredientes putrefactos. Los cínicos dicen que Bretonia viste una máscara de belleza sobre una profunda corrupción. Los más generosos lamentan el abismo que media entre sus ideales y la realidad. Sin embargo, ninguno de los que conocen el campo puede ignorar el contraste. A diferencia del Imperio, Bretonia está habitada casi completamente por humanos. Los enanos bajan de las montañas para comerciar, y los elfos marinos poseen un enclave en Langilla. Pero podrías pasarte días viajando por el corazón de Bretonia sin toparte con ninguno. Los halflings son aún más escasos, y los pocos que hay proceden del Imperio. Aunque los bretonianos, como todos los humanos, presentan muchas diferencias entre sí, hay un rasgo que comparten tantos de ellos que ha dado un considerarse de carácter nacional. Los bretonianos viven para el momento y se enorgullecen de ello. Esto no quiere decir que todos los bretonianos sean hedonistas empedernidos, que están todo el tiempo de juerga, aunque algunos miembros de la nobleza encajan en esta descripción. Se trata más bien de que para un bretoniano lo que importa es lo que se hace en el momento, y no lo que se pueda o no se pueda hacer en el futuro. Un laborioso menestral bretoniano podría trabajar hasta altas horas de la noche para que los zapatos en los que está trabajando sean los mejores posibles. Los caballeros bretonianos meditan sus acciones para asegurarse de actuar siempre honorablemente. Un campesino se concentra en llegar al final del día antes que en angustiarse por el mañana. Los bretonianos no se preocupan por las consecuencias de sus actos. Una vez se producen, las afrontan con el mismo ánimo. Muy pocos bretonianos pierden tiempo en lamentaciones por las injusticias de la vida. De hecho, la mayoría de los bretonianos desprecian a quienes hacen previsiones de futuro. Nadie sabe lo que depara el futuro, por lo que si no te esfuerzas al máximo ahora, con tal de estar preparado para un futuro que tal vez nunca llegue, no es más que una excusa para gandulear. Que no se me malinterprete, esto no quiere decir que los bretonianos se coman toda la cosecha en un mes. No son suicidas ni idiotas. Por otro lado, sí que podrían comer hasta hartarse en un festejo y luego pasar hambre debido a la escasez de un almacén. Muy pocos bretonianos reducirían su consumo antes de una festividad para reservar suficientes viandas para el festín. En términos más generales, los bretonianos no suelen hacer inversiones de futuro. Los edificios mayores se construyen para su exhibición inmediata y no para aumentar la riqueza de su propietario. De igual modo, los programas de reforma social son bastante impopulares debido a que sus beneficios se dejan notar solo a largo plazo e impiden a los bretonianos centrarse en producir en su momento dado. Un bretoniano prefiere alimentar a los hambrientos antes que promover una campaña para eliminar las causas de la hambruna. El relativo atraso de Bretonia se ha achacado a esta actitud,
sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos del imperio. Mientras que los ejércitos imperiales combaten con mosquetes y cañones, los bretonianos aún dependen de caballeros montados y trebuchets. Asimismo, el uso de la imprenta se ha extendido por todo el imperio, mientras que en Bretonia la mayoría de los libros están escritos a mano, por copistas. Por otro lado, es innegable que los productos individuales de los artesanos bretonianos tienden a ser de una calidad superior a los elaborados por el imperio. Un espadero bretoniano vive para fabricar las mejores espadas, no para ganar todo el dinero que sea posible. Los aventureros son casi siempre el epítome de la mentalidad bretoniana, y por eso los aventureros bretonianos son mucho más frecuentes de lo que cabría esperar. Hay excepciones, sobre todo entre los mercaderes bretones. De hecho, muchos bretonianos con tendencia a hacer planes de futuro se ven atraídos hasta el comercio casi en contra de su voluntad, pues comprueban que tienen excedentes que vender en tiempos desesperados para otras personas. Así, la mayoría de los bretonianos tienen en muy poca estima a los mercaderes en general, si bien estos son mucho más ricos que sus compatriotas, claro. Respecto a su estructura social, la sociedad bretoniana estaría dividida entre nobles y campesinos. Esta división está consagrada por la ley, y las leyes que gobiernan ambas clases son muy distintas. La mayoría de los bretonianos consideran irrisoria la idea de que todas las personas sean básicamente iguales. Todo bretoniano nace en una clase o en otra, y es casi imposible cambiarlo. Un noble es todo aquel que puede demostrar que sus antepasados de hasta 5 generaciones atrás fueron nobles. Como los nombres y alcurnias de todos los miembros de la nobleza se guardan en el registro de la nobleza, tan solo es cuestión de mostrar que todos tus antepasados están en dicho registro. Todos los demás son campesinos. Así, concretamente, los hijos de un noble y una campesina serían también campesinos. Dado que un campesino no puede heredar el feudo de un noble, los miembros hacendados de la nobleza jamás se casan con campesinos. Hay 2 tipos de excepciones. En primer lugar, los extranjeros no son bretonianos, y por tanto ni son nobles ni campesinos. Esto también se aplica a los enanos, elfos y halflings del reino. Tales individuos son tratados con el respeto que parece del reino. Tales individuos son tratados de una forma práctica y significa que se les trata en función de su indumentaria prácticamente. Y en segundo lugar, las damiselas del Grial son completamente ajenas a este sistema, y todo el mundo las tratará siempre con el debido respeto. Casi todos los nobles consideran a los campesinos como sus inferiores, y existen pocas excepciones a esta norma. Aún así, un noble no reconocerá como su igual a más de un puñado de campesinos de confianza. Pero sin embargo, muchos campesinos piensan que la nobleza es superior a ellos. Y la excepción a esta norma es bastante más común, no obstante, desde el otro lado de la balanza. Muchos campesinos por todo el reino consideran a los nobles unos parásitos inútiles de la sociedad. Los nobles pueden verse despojados de su título por el rey o por las hadas. Esto afecta por igual a todos sus descendientes, de modo que no es algo que se haga a la ligera. El rey y las hadas también pueden convertir a un campesino en noble, pero en este caso han de estar los dos de acuerdo. Y en teoría,
La Dama del Lago podría ascender a quien quiera al puesto que quisiese, pero jamás lo ha hecho. La historia de Bretonia comenzó hace 3500 años, cuando los bretonianos, una tribu de valerosos y beligerantes jinetes, atravesaron las montañas grises y colonizaron las tierras que más tarde se convertirían en Bretonia. Estas tribus se enfrentaron a siglos de guerras constantes contra los Pieles Verdes que asolaban la región. Pero con el paso del tiempo fueron estableciéndose paulatinamente, expulsando lentamente a los orcos y a los goblins. Sus intentos de adentrarse en el bosque de Lórien fueron menos fructíferos, y tan solo salió de él un puñado de supervivientes. Todos ellos enloquecidos por la magia feérica del lugar. Al cabo de varios siglos, se llegó a creer que el bosque de Lórien era un lugar de poder ajeno al reino de los hombres. Cuando Sigmar se dispuso a unificar las tribus del imperio, invitó a los bretonianos a que se unieran a su alianza. Sin embargo, los líderes de las 20 tribus se negaron, pues no tenían intención de inclinarse ante un extranjero. Sigmar luchó contra los Pieles Verdes sin la ayuda de los bretonianos y forjó su propio imperio. Los bretonianos siguieron siendo tribus feudales durante casi otros 1000 años más. El número de tribus bretonianas disminuyó con el tiempo, ya que las más fuertes conquistaban las tierras de los débiles, y las tribus aisladas caían presa de orcos, legiones del caos y muertos vivientes. Las tierras de los bretonianos estaban divididas en 16 zonas, cada una de ellas controladas por una gran tribu liderada por un duque. Aquellas zonas conformaban las bases de los ducados actuales, aunque 2 de ellas, Cailux y Gran Boril, han sido absorbidas por otras regiones. Cailux fue la primera en caer, en el año 930. Una inmensa horda de orcos, liderada por el caudillo Gragabad, brotó del Cerro del Orco e invadió todas sus tierras. Los jinetes de Cailux cabalgaron en una última y desesperada batalla, y aunque los Pieles Verdes cayeron como trigo ante una guadaña, eran demasiados. Y hasta el último de los caballeros de Cailux pereció en ese combate. A resultas de este desastre, los ejércitos de Kenel Sepirión avanzaron e infligieron una derrota aplastante a las debilitadas fuerzas de los orcos. Los 2 ejércitos bretones se enfrentaron entre sí, pero ya no les quedaban ánimos para disputarse las tierras. En vez de esto,
ambos duques decidieron batirse en un duelo, cuyo ganador tomaría Cuilex como parte de su ducado. El señor de Brion fue abatido y Quesnel se expandió sus fronteras. La destrucción de Cuilex señala el inicio de las guerras que culminaron con la unificación del reino. En el año 932, Balduin, el joven duque de Brion, condujo a su ejército a la victoria contra las hordas de Gragabat y mató al caudillo en combate singular. Durante la batalla, el gran hacha de Gragabat quedó firmemente hundida en el escudo de Balduin, y el noble luchó durante toda la batalla con dicha arma encajada en él. Posteriormente, el hacha fue adoptada como símbolo de Brion en recuerdo de este suceso. Pero esta victoria no detuvo a los orcos, y alrededor del año 948, las tierras septentrionales fueron invadidas por pieles verdes, hombres bestia que surgieron del bosque de Arden e incluso incursores nórdicos que atacaron desde el mar. Las tribus del norte tuvieron que retroceder hasta sus fortalezas y defender sus castillos, mientras que sus enemigos campaban a sus anchas por todo su territorio. En el año 952, Giles de Bastogne, heredero del duque, mató a la sierpe roja Smeargus en las profundidades del bosque de Chalons. Aunque resultó gravemente herido, consiguió arrastrar la cabeza cercenada de la bestia de regreso al castillo de Bastogne, donde aún cuelga sobre la puerta de Giles, llamada así en su honor. Giles usó la piel del dragón para confeccionarse una capa y adoptó la forma de la bestia como heráldica personal. Un par de décadas después, en las montañas y bosques surgió un contingente de orcos cuyo tamaño jamás se vio, ni antes ni después. Los bretonianos no pudieron ayudarse mutuamente, y el ducado de Glamboril quedó totalmente destruido. Y más tarde Carcassonne se anexionó sus tierras. Al año siguiente, el duque de Bastogne murió mientras rechazaba el ataque contra su territorio. Acabó sucediéndole Giles el Bretón, el unificador. Giles congregó a sus ejércitos y los condujo hacia Bordelox, con la intención de impedir que las hordas de pieles verdes se uniesen y formasen un único ejército que barriera a la humanidad hacia el océano. Thierulf de Lyonesse, amigo de la infancia, y Lord Landuin de Musillon, el mejor caballero de la historia, todos se unieron a él. Sus tierras también estaban bajo la amenaza de la marea verde y abrigaban la esperanza de que al menos morirían gloriosamente al lado de su compañero Giles. Los caballeros acamparon bajo las copas del bosque de Chalons, y ante ellos podían ver cómo las hogueras de la horda de orcos superaban en cantidad a las mismas estrellas del cielo. Giles y sus compañeros
se retiraron un poco más al interior del bosque y se detuvieron en un lugar tranquilo, junto a un pequeño lago, planificando la batalla. Mientras se hallaban en pleno consejo, de repente, el paisaje se vio bañado por una luz brillante y el aire se llenó del aroma de un prado en verano. Una hermosa doncella, ataviada con relucientes prendas blancas y con un cáliz dorado en sus manos, del que se derramaba luz como si fuese agua. Se alzó de las aguas del lago y caminó sobre ellas hasta donde estaba el caballero, aunque en la superficie del lago no apareció ni la más mínima onda y las ropas de la dama estaban perfectamente secas. Al llegar a la orilla, se detuvo frente a Giles y sus compañeros. Alzaos y bebed, Giles el Bretón, primer rey de Bretonia. Bebed del honor y la caballería y de la fuerza. Giles se levantó y bebió del grial que la dama le tendía. Cuando el líquido brillante tocaba sus labios, la fatiga abandonaba su cuerpo y sus ojos relucían con una tenue luz. La dama le volvió a hablar de nuevo. «Id en mi nombre, Giles el Bretón. Id y conquistad por esta señal». Diciendo esto, tocó su estandarte, y donde antes se contoneaba la imagen de Smergus, apareció la hermosa efigie de la dama. Esta se volvió luego hacia los compañeros de Gil. «Alzaos y bebed también, Landuin y de Irlulf, compañeros del Grial. Bebed para que podáis seguir a vuestro señor». Y los caballeros también bebieron, y sus cuerpos se imbuyeron de luz, mientras sus armas parecían arder con un fuego interior infinito e incombustible. Y así fue como los tres compañeros, los primeros caballeros del Grial, cabalgaron hacia el exterior del bosque para reorganizar a sus tropas y enfrentarse al amanecer y a la horda que tenían ante sí.